Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio, conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio para conversar sobre cine con sus autoras y sus autores. Soy Miquel Escudero y hoy nos acercamos a los procesos del dúo creativo que forman Joao Salavisa y René Nader Mesora. El cineasta portugués Joao Salavisa vivió una dilatada experiencia como cortometrajista, donde destacaron las piezas Cerro Negro y Altas Cidades de Osadas. Esta última escrita junto a la cineasta brasileña René Nader Mesora. A partir de ese momento formaron un dúo creativo desde el que han dirigido los largometrajes El canto de la selva y La flor del Buriti, con los que se han ganado el reconocimiento internacional tras su presentación en el Festival de Cannes. Ambas están filmadas en el corazón de Brasil y exploran relatos en torno a las comunidades indígenas de la selva amazónica como forma de protesta por las situaciones en las que viven. A medio camino entre el documental y la ficción, sus imágenes desprenden siempre la energía de lo vivo, de lo que lucha por reivindicar su lugar en el mundo. Imágenes valientes que remiten a una cierta búsqueda de la verdad. Hoy hablamos con Joao y con René, dos cineastas que nos conectan con otros mundos a través de un cine que nos apela desde lo íntimo y lo universal. Primero de todo, bienvenidos a La Quimera. Hola Joao, hola René, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Miquel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, también, gracias. Quería preguntaros en qué lugar os encontráis hoy. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis hoy? Yo estoy en Itacajá. Y yo estoy en la capital de la provincia, que se llama Palmas. Acabo de llegar. Pues estoy aquí en París y quería empezar preguntándoos por el primer momento en el que visteis una película en el cine, cuando erais niños. No sé si recordáis si la visteis en televisión o la visteis en una sala de cine. Bueno, empiezo acá porque es una memoria muy presente y así René tiene tiempo para pensar un poco, porque ya me preguntaron esto un par de veces y curiosamente, bueno, yo vengo de una familia de cine, mi papá es montador de cine, trabajó muchos años con Paulo Rocha, que es un director muy importante del nuevo cine portugués, y que por casualidad, y esto lo descubrimos más tarde, Paulo Rocha he filmado también con Geraldo, era de la misma generación de Glauber Rocha, que filmó con el tío de René, que era actor de Glauber Rocha, que era Geraldo del Rey, y esto lo descubrimos más tarde. Entonces yo tenía el cine en mi casa y en un tiempo donde la tele pública, la RTP, exhibía cine todas las noches. Y yo me acuerdo muy bien como a los 10 años de ver una peli de Kiarostami, que no es una de las más conocidas, pero que se llama Trabalhos de Casa, Homework, ¿no? Tareas de casa, ¿no? Y son entrevistas con niños de 7, 8, 10 años sobre la escuela. Es una peli muy de cine directo, entrevistas con niños. Y me acuerdo que esto me impactó mucho porque eran niños de mi edad. Quizás no tanto por el cine, pero fue una experiencia de pensar que el cine podría ser otras cosas de lo que uno está acostumbrado a ver. Y al otro día, una profesora en el cole nos preguntaba por la peli y mi papá la había grabado. Entonces la llevé a verla en la escuela y todos discutimos la película sobre cómo era ser un niño en Irán en aquellos tiempos. Y para mí fue, creo que la primera experiencia personal y muy fuerte con el cine. Qué bonito. Muy bien. Bueno, de mi parte, yo no tengo mucha memoria de chica, muy chica con películas. No vengo de una familia de arte. Entonces mi relación con el cine siempre vino un poco atravesada por
una voluntad de estar con gente, ¿no? Entonces, mis primeros recuerdos de esta relación con películas tiene que ver con, yo siempre de chica era muy aficionada del cine de terror y el programa de mi infancia, antes un poco de la adolescencia, era alquilar películas de terror y mirarlas con mis primos, que era mi gang con quien yo compartía, vivíamos todos en la misma calle. Y entonces era eso. Y era un poco también la excusa para estar juntos, para poder atravesar esta sensación de miedo y del desconocido juntos, ¿no? Pero también todo lo que generaba esta cosa de mirar películas de terror, porque después salíamos de las películas y íbamos a hacer nuestro propio tren fantasma. Yo me acuerdo de eso, de jugar mucho a los trenes fantasmas con mis primos, de hacer una habitación muy oscura, llena de trampas y cosas que uno tenía que atravesar, y todo venía también de ese universo, ¿no? De las películas. Entonces, bueno, yo creo que el cine desde el comienzo para mí tiene que ver con esta idea de estar con gente, ¿no? Estar en comunidad. Y seguimos en esto, ¿no? Hasta ahora. Quería preguntaros por esas primeras impresiones, si os acordáis de cuando tú, Joao, cómo fue cuando visteis la película con tus compañeros en clase, la película de Kiarostami, y tú, René, cómo fue cuando, al jugar en el tren del terror, cómo encontrasteis la manera de organizaros, si pensasteis en alguna manera, si pensasteis y empezasteis a escribir algún relato. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas de cómo era? Bueno, el tren voy a empezar, João, porque ya va de corrido con lo que venía diciendo. El tren, la gran parte del juego era prepararlo, porque después atravesarlo era un segundo. Y entonces ahí se ponía, porque había siempre gente que no participaba de la preparación, ¿no? Que eran los entrampados, por así decir, y después nosotros, los demás, que teníamos que ocuparnos de colgar las cosas, ¿no? De esta silla que tenía que moverse de cierta manera y de las cosas que atravesaban. Quizás había un poco de agua. Era todo un despelote que se construía en una habitación, pero era muy, no, no sé, muy imaginativo. Ahí se podía tener, podríamos jugar al director de arte si quieres, al director de foto, ¿no? Con estallidos de luz que tenían que mostrar determinada cosa. Entonces, ahora que lo pienso, nunca lo pensé así, pero ahora que lo pienso, hay una cierta relación, ¿no? Y con una idea de puesta en escena también, ¿no? Y cómo generar los sustos y bueno, hay todo sí, es bonito. Nunca lo había pensado en estos términos, pero sí. Só si puedo agregar algo. Bueno, primero, gracias, Miguel, por preguntar, porque yo y René estamos juntos hace mucho tiempo en el amor y en el cine, y yo no conocía esta historia. Entonces es bueno que todavía hay cosas para compartir que son nuevas, ¿no? Pero también entrando en la conversación, mientras René hablaba de este lado lúdico, ¿no? Del cine, yo estaba pensando en la Universidad del Cine en Buenos Aires, donde nos conocemos, y ahí conformamos un grupo de amigos con quien trabajamos y con quien discutimos cine, y compartimos los guiones y las películas y el montaje hasta hoy. Son, no sé, Ricardo Alves Jr., que es nuestro productor, que es director también, es Pablo Lamar, que hace el sonido de nuestras pelis y que es un gran director de cine también, Paz Encina, que es muy amiga, la directora, y muy, muy amiga. Y realmente ahí en la FUC, bueno, éramos muy jóvenes, teníamos 19, 20 años, y fue el momento donde el nuevo cine argentino, el nuevo cine sudamericano estaba explotando. Estaba Lucrecia, las primeras de Lisandro, la primera peli también de Paz Encina, había un poco la primera peli de Pablo Trapero, que es la mejor, que se llama El Bonaerense. Había un encanto con una otra posibilidad imagética, y también una cierta militancia por este otro cine. Y salíamos a ver
películas en la calle Corrientes o en el Malva o ahí en la Lugones y parte de la experiencia fílmica era caminar hablando de la peli, comiendo un choripán y una cerveza y hablando. Y las películas, digamos, resistían por más tiempo, ¿no? Entonces, esto me acuerda mucho de estas primeras charlas y nos peleábamos y no hablábamos por una semana y nos insultábamos, era muy militante la cosa, pero al mismo tiempo siempre estuve presente el lado lúdico del cine, el placer y el juego casi infantil muchas veces de hacer una película. Y creo que ahora con los Craó, y ahí es donde se juntan la dimensión, digamos, emocional, lúdica y del placer del cine, con el pensamiento y la reflexión también. Y es algo que muchas veces la gente pierde después de los primeros años de práctica, ¿no? Que es lo que estamos viviendo con los Craó. Es una reflexión muy profunda todo el tiempo del significado, de la potencia, más que todo de los límites de una imagen, qué puede y más que todo, qué es lo que no puede el cine. Y esto sí se tiene que pensar mucho, que estar en una posición de escucha y que entender qué imagen quieren también producir los Craó, ¿no? Pero al mismo tiempo, incluso cuando estamos filmando secuencias durísimas, La Masacre, por ejemplo, que has visto, pero siempre nos divertimos. Esto es difícil de explicarlo sin parecer que somos un bando de pelotudos, pero siempre nos divertimos con la luz, con la cámara, con Yankee, que es el protagonista de nuestra primera película con los Craó. Nos pedía para volver a filmar porque no le gustó su pelo en una secuencia que estaba increíble y lo volvemos a filmar. Con los niños también nos reímos todo el tiempo. Entonces hay un juego del cine que es muy bonito de vivirlo y de vivirlo, digamos, con tu familia del cine, ¿no? Y esto me acuerda un poco, a pesar de yo soy un hijo sin hermanos y sin muchos primos, no viví esto que la René vivió, pero lo estoy viviendo ahora haciendo cine, es muy bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito. A mí me parece muy bonito porque creo que es algo que está como muy presente, ¿no? En vuestro cine, en la manera en la que dejáis ese espacio, en la manera en la que se comparten esos espacios, ¿no? Y que haya la posibilidad de que haya esa presencia, ¿no? Que los Crajo puedan estar presentes, que puedan participar y que también escriban el relato, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? La manera en la que ellos están presentes. Y por eso quería preguntaros la manera en la que trabajáis con ellos, de la manera en la que compartís con ellos, si de alguna manera empezáis a imaginar con ellos las secuencias que rodaréis, si imagináis los diálogos, cómo van a nacer, cómo van a interactuar, y tenía muchas ganas de preguntaros por eso. Bueno, yo creo que hay siempre un disparador. Este disparador, bueno, en la primera película, Chover Cantoria, era una gana que teníamos de acercarnos a una subjetividad y dar cara a estas presencias que nosotros tenemos muy cercanas, ¿no? Muy de una relación de amistad y de confianza desde hace mucho. Pero cuando empezábamos a pensar en las imágenes de los pueblos indígenas que solíamos ver, eran más bien relacionadas por estar en oposición al blanco, al no indígena, ¿no? En los conflictos agrarios, en los robos de tierra, de madera, en fin, todos los problemas que tenemos hoy en Brasil, ¿no? Que las comunidades enfrentan. Y por otro lado, veíamos también una otra imagen, que era una imagen muy estereotipada, muy exótica, que saltaba, no sé, la belleza de las plumas, de los pájaros, de los colores, pero no teníamos muy bien la dimensión de lo que era una cotidianeidad de una comunidad y los problemas que enfrentan, que por ahí no tienen nada que ver con los blancos, son cosas que les pasa, ¿no? Como a todos nosotros. Y entonces ahí tenemos como esa ganas de estar con Iñaki, con Cotó y mergullar en su relación y en su cotidiano y tratar de sacar de ahí una película. El trabajo con ellos es siempre muy, muy abierto y cada vez yo siento que se está abriendo más. Entonces, si en Chuva vi un disparador muy claro y vamos ahí atrás de ese chico que atraviesa, ¿no? Esta
esta historia, que es una historia que vimos acontecer en la comunidad, no con él, con otro chico. Pero él trajo todo su mundo, su pareja. Sabíamos muy bien que no podíamos inventar una pareja para Iñaki. Si queríamos que él tuviera pareja, tenía que ser su pareja. Entonces ahí llega Cotó y abrazamos esa familia en la que él vive y tratamos de ahí entender qué era lo que querían mostrar y no mostrar y buscar la forma de esta película. Pero yo creo que ya en Flor do Buriti, ¿no? Craurã, ya el camino fue bastante más distinto porque teníamos mucho menos claro lo que queríamos, pero teníamos premisas que estábamos seguros que era la búsqueda que teníamos que hacer en este momento. Por ejemplo, que la tierra tenía que ser un protagonista de esa historia, ¿no? La relación con la tierra, los problemas con la tierra, y la tierra como un ente que va a atravesar todo lo que pasa en la película. Sabíamos también que no queríamos más seguir un personaje único, que queríamos contar una historia quizás más coral, que abarcase una multitud de temáticas, pero que al fin hay una idea muy precisa, ¿no? Y esa cosa que atraviesa toda la película, que es la relación con la tierra, es lo que va a cercear un poco esta multitud de cosas que estamos tocando ahí, ¿no? No sé, en nuestra escritura. Y quería preguntaros sobre eso porque me interesa mucho cuando empieza ese camino, ¿no? El momento en que empezáis a trabajar con los Grajo. Y claro, porque vosotros ya empezasteis a trabajar juntos en el primer largometraje de Joao, en Montaña. Y por eso quería saber cómo era ese camino, ¿no? Ese planteamiento, esa transición como después de hacer Montaña y cuando empezáis a pensar cómo vais a trabajar en común, cómo vais a plantear, ¿no? Ese camino, ¿no? ¿Cómo empieza ese viaje? Sí, yo creo que, bueno, Montaña creo que realmente René me salvó la vida porque fue mi primer largo y yo venía de un camino un poco invulgar. Empecé a trabajar como montador o montajista, ¿no? Se dice en español. Había trabajado con Manuel de Oliveira el 2008 en Singularidades de una chica rubia, no sé cómo es la traducción en España. Y para mí fue una segunda escuela de cine, bueno, tercera después de la escuela de Lisboa y de la FUC en Buenos Aires. Y empecé a hacer mis cortos y por un montón de casualidades, pero logré filmar mi primer largo antes de los 30, que hoy ya es un privilegio enorme en el cine, digamos, independiente. Y un poco con la dificultad de proponer, digamos, yo sabía que este modelo corporativista que estamos reproduciendo en nuestras producciones hace, digamos, 90 años, casi desde en la tercera década del cine ya empieza este modelo muy corporativista, muy jerárquico con el productor, el dinero, gente haciendo un trabajo muchas veces muy alienado y que va contra la intuición, va contra las relaciones del mundo mismo, ¿no? Es muy difícil filmar así. Pero yo tampoco tenía algo para proponer a los productores que estaban acostumbrados y siguen estando a este modelo. Y bueno, yo solamente quería estar en un cuarto con los pibes que filmé. Es una película muy autobiográfica. Yo filmo un niño de 15 años en su vida. Había un guión que al final lo quemamos, el guión, en el tercer día de rodaje. Y empezamos a improvisar con este niño y buscando un poco lo que podría escapar de esta cápsula del cine en que me metí. Y todo me parecía muy contradictorio y al final era eso. Yo me escondía con este niño y con la cámara y con René filmándole y había 40 personas alrededor. Y yo me sentía, por un lado, muy poco profesional porque toda la gente que estaba ahí tenía mucho más años de cine do que yo, que era el director, y al mismo tiempo sentía que el cine no servía. O sea, digamos, yo quería estar con este niño, no con 40 personas. Bueno, se hizo la película, la gente fue saliendo, la productora fue gastando la plata y al final seguimos filmando como paramos el rodaje, volvemos a filmar con 8 personas en el final y en las últimas 2 semanas, ya sin equipa, pudimos filmar la mitad de la película
entre cuatro paredes, digamos. Y ahí logramos las cosas que más me gustan en la película. Y René estaba ahí desde el empiezo, bueno, todo el tiempo un poco acordándome de, mira cómo hacíamos películas en la FUC, no necesitamos de tanto, tenemos la cámara, tenemos los niños, no es necesario mucho más, ¿no? Y encima los niños eran increíbles. Y René ya estaba con los Craó desde hace 3 años, antes de habernos filmado, o 4, ¿no? Y yo fui a viajar con ella. Bueno, éramos amigos en el rodaje de montaña, esto es personal, pero las cosas se mezclan y nuestro estatus se cambió mientras filmábamos montaña, ¿no? Y viajamos juntos a los Craó sin una idea del cine. Había este grupo que sigue existiendo, que fue creado por ellos, con René y con otro amigo que es Philippe, en 2010, que son jóvenes cinegrafistas Craó que siguen filmando hasta hoy. Y yo entré también en este tren que ya estaba en movimiento de este grupo de cineastas indígenas. Y un par de años más tarde empezamos a pensar en una película. Pero sabíamos que habría que buscar, digamos, el anticinema para hacer el anticine para hacer cine de otra manera que tampoco sabíamos cómo iba a ser. Entonces nos mandamos con un presupuesto bastante bajo, una cámara vieja de 16 milímetros que nos prestó un productor portugués viejo que ya murió, que es António da Cunha Teles, que fue muy, muy simpático por prestarnos la cámara por un precio casi simbólico, y filmamos teníamos 2 amigos más de afuera, Víctor haciendo el sonido, que es un tipo que no es del cine, que vive ahí con los Craó también, antropólogo, indigenista, y filmamos. Y fue un placer enorme, realmente fue la descubierta de una otra posibilidad de hacer cine de una forma comunitaria, manteniendo también el rigor, porque nosotros siempre hablamos un poco de este binomio entre pasión y rigor. O sea, nosotros no hacemos cine activista, no es lo que hacemos. No hacemos documentales de cine directo en 3 días, filmando un hecho importante de algo. O sea, estamos filmando el presente, el siglo XXI seguramente, pero con la conciencia de que hay un arco temporal y una genealogía de hechos que es bastante más amplia do que el tiempo de cine que tenemos. Entonces filmamos por 9 meses la primera película, Flor de Buriti por 15 meses, ¿no? Entonces, y cada película hay que inventar, digamos, prácticas nuevas, ¿no? Comunales, ¿no? Prácticas comunales nuevas, ¿no? Hacemos ahora una pequeña pausa en la entrevista para dar paso a Beatrice Fiorentino y su decálogo inacabado del cine actual. Conceptos clave del cine contemporáneo. Hoy, descolonizar la mirada. Es cierto que la historia siempre ha sido escrita por los vencedores, pero en el cine más reciente se observa una cierta tendencia a revalorizar los hechos del pasado, adoptando otras perspectivas históricas, culturales e identitarias, dejando espacio a voces hasta ahora a menudo marginadas, cuando no deliberadamente ignoradas. Se puede finalmente afirmar que el cine ha iniciado un proceso de descolonización de la mirada, llevado a cabo por cineastas, pero también por productoras especialmente comprometidas con un designio de redefinición del imaginario colectivo. En esta línea avanza, por ejemplo, la producción de Le Film Duval, que ha realizado más de una docena de largometrajes para la gran y la pequeña pantalla, con un enfoque especialmente original e innovador, centrándose en historias que tienen mucho que decir sobre la sociedad actual. Con una sensibilidad fuera de lo común, las películas que han producido abordan temas de inclusión, identidad y representación de realidades marginales. Una de las primeras películas que vimos avanzar hacia esta meta fue Atlantique, el debut de la directora francesa de origen senegalés Mati Diop, nieta de Djibril Diop Mambéty, conocido por su Tuki Buki y considerado una leyenda del cine africano. Atlantique, que ganó el Grand Prix en el Festival de Cannes de 2019, es una historia muy original.
en la que convergen la inmigración, el amor y la pérdida desde una perspectiva íntima y profundamente espiritual. Ambientada en Dakar, la película mezcla elementos realistas y fantásticos para abordar temas como la explotación económica, la injusticia social y los legados coloniales. Diop deconstruye la narrativa tradicional de la emigración africana, centrándose en los que quedan, dando voz a las mujeres y a sus historias, a menudo olvidadas. Y siempre Mati Diop, en 2024, conquista el Oso de Oro en Berlín con el extraordinario documental Dahomey. El punto de partida es el retorno de 26 objetos del reino de Dahomey, sustraídos por los ejércitos europeos en la época de la colonización de África y devueltos por el Museo de París en Benín en 2021. La cineasta investiga no solo el significado de estas restituciones, sino también su impacto cultural y simbólico, planteando cuestiones cruciales sobre la memoria, la justicia y la relación entre África y Europa. En su discurso de entrega del premio, Mati Diop subrayó que restituir significa hacer justicia e invitó al público a considerar el pasado como una base para construir el futuro, en lugar de una carga que hay que ignorar. Otro título que aporta contenidos a este cambio de paradigma es Dios es una mujer, de Andrés Peiró, película inaugural de la Semana Internacional de la Crítica Cinematográfica de Venecia en 2023. Aquí partimos de la observación de las tradiciones del pueblo kuna a través de una doble mirada. Por un lado, la del propio Peiró, y por otro, las imágenes perdidas y encontradas del documental que Pierre-Dominique Guessot habría rodado en los años 70 en el archipiélago de San Blas, frente a la costa caribeña de Panamá. A partir de esta confrontación se desarrolla una apasionante reflexión teórica, estética y política sobre el pasado y el presente, sobre la responsabilidad del cine, sobre la memoria, la pertenencia, sobre el significado profundo de estar en comunidad. Andrés Peiró parte del título original del proyecto de Guessot con la idea de invertir su perspectiva. En efecto, si Guessot observaba a los kuna sin abandonar un enfoque típicamente occidental, Peiró deja lugar a una especie de autorreflexión, un razonamiento sobre la tradición, el cambio y la modernidad que también quiere implicar a la película desaparecida, testigo único de una mutación que se está produciendo en la propia comunidad. Otro título que aborda la cuestión de forma muy original y totalmente imprevisible es Pepe, escrito y dirigido por Nelson Carlo de los Santos Arias, Oso de Plata al mejor director en la Berlinale del 2024. La película adopta el punto de vista de Pepe, uno de los hipopótamos llevados por Pablo Escobar de África a Colombia, asesinado en la selva y devuelto en forma de fantasma. La voz profunda y metálica del animal habla el lenguaje de su tierra natal y se detiene en la violencia de la deportación, el cautiverio, el exilio de la manada y finalmente la muerte. En resumen, Pepe cuenta una historia ejemplar del colonialismo a través de los ojos del otro, una mirada insólita, una voz nunca antes escuchada, tampoco representada, que aquí hasta roza provocativamente lo absurdo. Ya hemos mencionado en otros episodios del podcast cómo este cambio de perspectiva forma parte de un debate que pertenece no solo al cine, sino a la sociedad contemporánea en general. Las minorías piden, con razón, ser representadas, piden ser vistas. De ahí la necesaria apertura para releer la historia no solo desde el lado de los vencedores, sino también desde el de los excluidos y los vencidos. Volvemos ahora con Joao y con René para seguir profundizando en la cultura de los Krajo y en cómo tejieron una mirada compartida para seguir encontrando su camino cinematográfico. Y es que claro, es que a mí eso es algo que me parece muy interesante, ¿no? De lo que estás diciendo, ¿no, Joao? Esto que trabajáis también filmando, ¿no? Siempre desde el presente,
es algo que me interesa mucho porque es algo que me parece muy bonito en las películas, ¿no? Al respecto. Y no solo por la distancia, sino por el espacio de la persona que estáis filmando, que también es la manera de considerar su tiempo, ¿no? Su temporalidad, su manera de respirar, y creo que eso es algo que está muy presente en vuestras películas. Y me interesa mucho preguntaros cómo trabajáis desde ese punto de vista, ¿no? Sobre todo cuando estáis rodando, ¿no? Cuando estáis con los Krajo, cuando siendo conscientes de la memoria ancestral, ¿no? Que está ahí con ellos. Y me interesa mucho cómo se conjuga en presente, ¿no? El momento en el que estáis filmando ese presente con toda la memoria ancestral, la respiración y el momento, ¿no? De la persona que estáis filmando. Sí, de hecho, bueno, una vez que estás ahí en la comunidad, también este tiempo, esta forma, te va entrando un poco en la piel. No puedes estar ajeno a eso. Y yo creo que eso contamina todo. Contamina tu forma de trabajar, pero tu forma también de estar en el mundo, de hablar, incluso de pensar, ¿no? Cómo empezás a organizar tu pensamiento. Y ni hablar de las prioridades y bueno, y de otras cosas más filosóficas quizás, pero yo creo que también nos interesa mucho pensar en nuestro trabajo y en cómo pensar en cómo el tiempo compartido puede traer cosas que van a jugar en nuestras películas y que van a entrar y que van a tener un significado muy profundo. Te voy a dar un ejemplo de lo que quiero decir, pero en el 2012, en el marco de este proyecto de oficinas audiovisuales, uno de los chicos, que era Huinong, que es el protagonista de Crowder, él filmó, hizo un registro de un pariente suyo, de un antepasado que se murió, pero era uno de los últimos sobrevivientes de la masacre. Y él filmó a este señor contando cómo había escapado de la masacre. Él tenía 8 o 10 años en este momento y logró huir en la selva y se juntó a un grupo. Y es un relato muy bonito, un plano secuencia de 40 minutos. Este señor cuenta todos los detalles del ataque y de su escape, ¿no? Y entonces, este relato es precisamente el relato que va a dar la base de todo lo que filmamos en la secuencia. En este momento que Huinong filmó a este hombre contando la historia en el 2012, jamás en su vida él pensó qué podría acontecer con este relato, o que él podría incluso ser un protagonista de una película que se iba a estrenar y iba a ser vista en todo el mundo, o que la historia del tío pudiera ser escuchada, o incluso que él estaba produciendo una película en este momento. Otra cosa muy bonita que encontramos en el proceso de Crowder fue estas imágenes de archivo que son anteriores a la masacre. Estas imágenes se sabía que existían, pero estaban perdidas. No sabíamos dónde estaban y cómo encontrarlas. Y ahí empezamos un trabajo de pesquisa y de ir atrás y finalmente logramos contactar el hijo del hombre que hizo las imágenes. Él nos regaló los rollos de positivo, 16 milímetros, y ahí tuvimos que escanear estos rollos para entender exactamente qué era lo que había, porque solamente habíamos escuchado que existían imágenes de los Krao anteriores a la masacre. Y entonces finalmente cuando ya estamos filmando, ya sabemos que hay la masacre, nos deparamos con la imagen del cacique Balbino, que era este hombre que fue muerto por la espalda, y es parte de una memoria colectiva muy, muy precisa, porque la masacre, los que cuentan, como es una historia que ya no, quien la vivió ya se murió, los pocos, pero fueron pasando la historia, y son memorias muy difusas, hay unos que cuentan un pedazo, otros otro, hay uno que no se acuerda de determinado detalle, pero hay una cosa que toda la gente se acuerda, es que el cacique Balbino, que era un hombre extraordinario, fue muerto por la espalda, porque fue a pedir paz a estos hombres, y cuando se da vuelta a la espalda, uno le pega unos balazos y lo mata, ¿no? Y entonces logramos encontrar esta imagen de este hombre
en su rol de cacique, distribuyendo la sal y el fumo, ¿no? Ahí en la comunidad. Y entonces devolver esto también y empezar a pensar cómo juegan estas imágenes también en la construcción de esta memoria, ¿no? Para este pueblo. Son procesos muy, muy profundos que uno no puede vivir ni pensar si no tenés el tiempo y todo el tiempo compartido y hacer entender, bueno, entonces, nada, creo que esa es nuestra búsqueda, ¿viste? Es que a mí me parece que es de muchísima sensibilidad, ¿no? Y es algo que a mí me emociona mucho personalmente, porque creo que también es algo que es muy complejo. También desde el rol, ¿no? Desde vuestro lugar como cineastas, la posibilidad de ensamblar todas esas historias, todos esos relatos, encontrar al final la imagen que es la que va luego a aparecer, ¿no? Y en ese sentido sí que me gustaría hablaros o preguntaros sobre la manera en la que aparecen los espíritus en la película, la manera en la que filmáis los sueños, todo este tipo de cuestiones, y ver cómo llegamos a estas diferentes presencias, ¿no? Cómo llegamos a esas presencias en el mismo plano, ¿no? A la vez. Sí, sí, es bonito que utilizaste un término de cine, pero que es de vida también, en el mismo plano, ¿no? Realmente, para los Karaó, en su ontología, la convivencia entre el mundo visible y el mundo que para nosotros es invisible, el mundo espiritual, y el ensueño también está en el mismo plano. Hay relaciones contiguas entre vivos y muertos, entre espíritus y los vivos, y hay también una dimensión de que el ensueño no existe para los Karaó una división como esta que tenemos en el occidente, este dualismo entre consciente y subconsciente. Para ellos esto no existe. Existe sí un lenguaje del ensueño que justamente es la salida de tu espíritu por la noche cuando duermes para vivir su vida en un mundo que sí es un mundo paralelo, pero que tiene puntos de contacto con nuestro mundo. Entonces es muy común cuando te despiertas casi todas las mañanas, hasta hoy, incluso con los niños, y es muy lindo ver que ahora nuestra hija que tiene 6 años, la primera cosa que nos cuenta todos los días es lo que ha soñado, y cuando estás con los Karaó, la primera cosa, ¿y qué tal? ¿Qué soñaste esta noche? Y puede ser nada, o puede ser un sueño insignificante, o puede ser un sueño realmente determinante en las decisiones de tu día o de tu vida incluso. Y nos pasa mucho, por ejemplo, viajando con los Karaó para festivales de cine, para Lisboa, para Francia, ellos muchas veces se despiertan con sueños y tienen que llamar a su casa, intentar si pasó algo, o ya pasó muchas veces, por ejemplo, cuando salimos a filmar la secuencia de Brasilia, que es capaz la secuencia para nosotros más difícil de filmar porque es una secuencia donde está el documental más clásico muy presente y nosotros siempre sentimos la necesidad de las infiltraciones de la ficción, digamos, disparando y desmovilizando o llevando la realidad para un otro camino. Pero cuando filmamos la secuencia de Brasilia, un día terminamos de filmar una demostración, una manifestación, y Ruinón se puso a llorar de la nada. Y yo pensaba que estaba llorando por la emoción de las manifestaciones y todo, y no, me decía, mi hijo se nació. Y yo decía, pero ¿cómo sabes? No, mi hijo ya está. Yo decía, no es posible. Y esto eran 4 de la tarde en Brasilia, el lugar menos, digamos, romántico para uno imaginar que su... Y si llegamos al hotel, llamamos a Itacajá, que es donde estamos, y una otra persona llamó y bueno, era verdad, su hijo había nacido en la noche anterior. Y por eso integramos esta historia en la película. Más tarde lo volvemos a filmar de, bueno, cuando viajes a Brasilia, ojo, no tardes mucho, le dice su mujer, porque tu hijo está a punto de nacer y quiero que estés acá. Entonces, un poco creo que nuestro trabajo en cuanto cineastas y cineastas que están en un lugar muy delicado de hacer también una mediación entre el mundo Karaó y el mundo occidental también,
Decimos muchas veces que el cine puede, es un poco bruto lo que voy a decir, pero que el cine puede ocupar también el lugar del chamán en nuestro mundo, en la medida de que el cine hace una mediación y un puente entre mundos y lugares y personas que normalmente no comunican. Y es esto un poco el trabajo del chamán en la comunidad. Es un tipo que habla con los muertos y con los vivos, ¿no? Entonces creo que nuestro trabajo como cineastas en este lugar es buscar la traducción más justa y más bella también para este otro lenguaje que no suele estar en el cine. Normalmente lo que vemos no es el ensueño, es la memoria, o es el ensueño desde un lugar del pasado. Es así desde siempre, ¿no? Desde Griffith, que el ensueño está en el pasado, ¿no? En el cine. Y pocas veces se ve el ensueño en el presente. El ensueño como lenguaje y no solamente como recuerdo. Y bueno, es un poco... creemos infinitamente en las posibilidades del cine, y esta idea de que el cine está viejo, se está terminando, para nosotros es una mentira. O sea, el cine tiene 100 años y se está transformando, obviamente, pero hay mucho por descubrir, y no hablo de tecnología del 3D, hablo todavía de cuestiones primarias de lenguaje, de gramática y de traducción de mundos y de hablas y de palabras, ¿no? Y lo que estamos intentando con los Caraó es justamente buscar una imagen que sea una traducción lo menos traiçoeira, como se dice, René, traiçoeira, lo menos tramposa, lo menos traicionera para respecto a su vida y a su ontología, ¿no? Sí, a mí eso me parece súper interesante, porque hay un punto en el que también en vuestras películas está presente, ¿no? Ese encuentro entre el mundo indígena y el mundo occidental. Claro, en ese choque de imágenes, cuando chocan esas imágenes y nace una nueva imagen, ¿no? Y por eso quería preguntar. Creo que estamos en este lugar, ¿no, René? De entre mundos también en el cine que hacemos, ¿no? Con ellos. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con buscar la forma justa de filmar cada secuencia, cada plano. Es un montón de negociaciones que acontecen cada vez que vamos a prender la cámara. Son negociaciones entre nosotros, los Caraó, pero también el mundo espiritual pasa de tener, bueno, en Chuva tuvimos una situación que para mí es muy, que te da la dimensión de cómo son sustanciales estas mediaciones, ¿no? La necesidad de... Pero Iñaki en un determinado momento dijo, bueno, empezó a preocuparse porque estábamos filmando la historia de una persona, ¿no? que tenía que ver con el mundo espiritual. Su padre no se ha muerto, o sea, su padre es vivo, y entonces él quería, bueno, empezó a sentir que teníamos que consultar a algún chamán para saber si estaba todo bien lo que estábamos haciendo. Y entonces fuimos a hablar con Kraté, que es el chamán de la película, pero que también era el gran chamán de la comunidad, para que él pudiera comunicar, ¿no? con este mundo todo y ver qué onda, si podíamos seguir o no, o si teníamos por ahí que replantear las cosas. Porque si una vez, si el chamán nos dice, mira, lo que están haciendo está mal, no hay como seguir haciendo, o sea, hay que dar un giro 360 o 180 grados y empezar otra cosa. Pero finalmente, 3 días después, el chamán nos llamó y dijo, no, ellos entienden que ustedes están solamente jugando, nos dicen. Vocês estão brincando, eles entendem que vocês estão brincando. Y entonces, bueno, me pareció una manera muy bonita, ¿no? De poner en palabras también lo que había sido este diálogo con el mundo espiritual, porque en algún punto puede ser que estamos jugando un poco y tratando de entender cuál es la forma justa, ¿no? De filmar las cosas. Y yo creo que también cuanto más nos afastamos, siempre nos suelen preguntar, ¿ustedes hacen documental o hacen ficción? Son preguntas muy desinteresantes, ¿no? En un punto, porque
Yo creo que el cine acontece justamente en las grietas, ¿no? En lo que se escapa de un lado y del otro. O sea, ahí está el lugar que nos interesa y dónde queremos pensar el cine, ¿no? Y, en fin, hay tantas cuestiones mucho más interesantes, ¿no? Sí, de hecho es muy bonito y muy especial, ¿no? Poder entrar en el cine a partir de su lugar, sin tener que estar por todas las líneas ya marcadas, ¿no? Que realmente no tienen mucho más interés. Y a mí eso me gusta porque creo que el cine se encuentra en eso, ¿no? Como tú decías muy bien, René, que es un tema que tiene que ver con las grietas, ¿no? Y en ese sentido quería preguntaros, porque hay algo que me he dado cuenta al volver a ver vuestras películas y algunas de las que todavía no había visto, ¿no? Que tiene que ver con el sonido. Y por eso quería preguntaros, ¿no? Por la manera en la que también el sonido está presente en las películas, cuando hay ocasiones en las que avanza, ¿no? Que de alguna manera a veces tiene alguna lógica más dramática, de alguna manera también se construye el relato a partir de ese sonido, y a la vez también hay cosas que suceden que tienen que ver como con la fantasía, ¿no? Eso me interesa mucho preguntaros, ¿no? Me interesa mucho saber sobre eso, ¿no? Sí, trabajamos mucho el sonido y principalmente trabajamos mucho en la postproducción. La posibilidad de hacer un segundo rodaje para el sonido, y lo hacemos bastante. O sea, salir en la floresta o en las casas a grabar cosas que van a conformar la película. Y el sonido para nosotros, realmente... Este advento del Dolby, bueno, este capaz sea muy técnico, muy aburrido, pero bueno, me imagino que gente del cine va a escuchar esto. El Dolby, el trabajo del 360 del sonido es algo que nos parece que está atrayendo, incluso en el cine en sala, muchas veces, un desplazamiento entre imagen y sonido que nos parece bastante pobre y que la gente está encantada con las posibilidades tecnológicas. Un poco como cuando el Steadicam apareció, toda la gente quería filmar con Steadicam hace 30 años o 40 y ahora todos quieren filmar con dron, que me parece un aburrimiento fatal, los drones que están ahí. Todas las películas ahora tienen que tener un dron. Y también con el Dolby. Nosotros pensamos el cine de una manera muy antigua, me parece, muy conservadora casi, que es pensarlo en planos cinematográficos y en profundidad. Pensamos el cine en profundidad y no tanto en la espacialidad. Entonces, buscamos un poco intentar traducir un mundo sensible que muchas veces la imagen no es suficiente, de cantos, de la palabra. Es pensar que un niño criollo llorando, una mujer vieja cantando una música de dormir, es una voz, una palabra que viene de un lugar muy, muy distante, ¿no? Y cuando hablo de esto es una genealogía cultural mismo, tiene miles de años este canto, y que este canto, por ejemplo, del cantor en el patio, haya sobrevivido a todo lo que estamos viviendo, al occidente, a la tecnología, a la música católica, a la música pop que está ahora, que se escucha en la comunidad también, y que estas voces estén ahí, que estos animales estén ahí. Todos estos sonidos son no solamente símbolos, pero presencias vivas y con una existencia material, de una resistencia y de una poética también. Entonces nos gusta mucho trabajar de una manera muy musical también, aunque no seamos gente de la música, la potencia estética también del sonido, y muchas veces con la libertad que no tenemos cuando filmamos, o sea, salir un poco del realismo con el sonido, y también traducir un poco, es un poco lo que dicen sobre los chamanes acá. Los chamanes ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y ellos tienen como una mirada casi de superhéroe, ¿no? Y nos gusta pensar el sonido también desde este lugar. Escuchar cosas que capaz no estamos viendo, pero las podemos escuchar, y tu oído puede ir un poco más lejos do que tu mirada. Esto es también una propuesta al espectador de cine, ¿no? Es un poco... y pensar también desde nuestro lugar, porque cuando estamos en la floresta, principalmente con ellos, el sonido es
digamos, una red semiótica ultra compleja. Para nosotros es solamente la belleza absoluta de la naturaleza, porque es lindo, los pájaros, el viento, todo. Pero para ellos son informaciones continuas de todo el tipo. Un pájaro que te está anunciando la muerte de alguien, un viento que viene de norte que capaz va a anticipar una lluvia que llega en 4 días, un perro que pasa lejos en otra aldea muy lejos que se está huyendo de una cobra. O sea, es un universo muy, muy complejo. Y es muy interesante también porque cuando escuchamos la película y vemos y escuchamos la película con ellos, su interpretación de los sonidos es bastante más potente y rica de lo que hacemos nosotros. Nosotros lo máximo que logramos traducir es la belleza y la resistencia de este mundo socio-natural, ¿no? Que de gente humana y no humana, pero para ellos es mucho más complejo. ¿Y ellos os cuentan cuando en la película, en cómo la han sentido, cómo la han visto y las diferentes visiones, ¿no? Si comparten la misma manera de ver la película, si la vivieron de forma similar, si conversaron también después de la película? ¿Cómo fue ese momento? Total. Sí, seguramente. O sea, es claro que hay una dimensión de mirar las películas que hacemos que nosotros no podemos tener jamás, que es, ellos están viendo una película hecha con su madre, su tío, su primo, su perro, y entonces es un juego quizás un poquito raro en el sentido de que no lo pueden tomar tan en serio, ¿no? Eso pasa por un lado, principalmente con los más chicos, con los más jóvenes. Pero después pasan cosas muy increíbles que cuando empiezan a viajar con la película y a mostrar la película afuera, y tener un poco también la dimensión de las alianzas que pueden surgir por la existencia de la película o el entendimiento de la película que reciben desde afuera, no solamente de no indígenas, como de otros pueblos indígenas también, ¿no? Porque la película fue vista en festivales de cine etnográfico, por ejemplo, donde hay un montón de otros pueblos que están mirando. Y eso también, cuando vuelven a la comunidad, pueden dar esta otra fase hacia la comunidad de todos esos procesos que acontecen, ¿no? Cuando hacen la película. Entonces yo creo que hay varios niveles así de... Y después, claro, el hecho de que están muy involucrados, Pat Pro, Rui Non, Cruacui,
en un ¿no? Que se llama Teddy en lo que están haciendo, también yo creo que están ahí, están presentes y están trayendo mucho de su vida y entienden muy bien la potencia, ¿no? De estas imágenes. Y claro, también por eso me interesaba mucho preguntaros por la manera en la que se les plantea, ¿no? La posibilidad de hacer una nueva película, ¿no? Como si ellos os proponen algunas cosas, si os hablan de ciertas cosas que querrían mostraros, o si hay algo que querrían compartir. ¿Eso es algo que suceda cuando estáis preparando los proyectos? Sí, esto está muy presente porque principalmente después de la primera película, Chuva realmente nace como una propuesta nuestra y ellos no tenían una dimensión clara de la vida de una película. No existe el cine. Yo me acuerdo que mientras filmábamos o en la postproducción de Chuva, fuimos a Palmas, donde está René ahora, que es el único cine que hay en un rayo de, no sé, 800 kilómetros, será este que está a 300 de donde estamos, y hay un shopping ahí con 3 o 4 salas con películas de Hollywood, y los llevamos a ver una película cualquiera, ni me acuerdo qué era, creo que unos dibujos porque estaban doblados en portugués, y para entender la dimensión, le hemos dicho, bueno, nos parece que la película está linda, y algo va a pasar, la gente va a verla en otros lugares, por lo menos en São Paulo, la gente, o en Río de Janeiro, la gente va a verla. Y será así, vuestros rostros y vuestros cuerpos y vuestras voces estarán en esta enormidad de una sala de cine, ¿no? Y ahí eso se darán cuenta realmente de que el cine es una práctica, pero también es un espacio, y es un espacio, por lo menos para gente como nosotros, que tiene una dimensión sagrada, ¿no? Pueden pasar cosas de la dimensión del sagrado dentro de una sala del cine, también pasan cosas horribles, pero cosas muy bonitas pueden pasar. Y ellos después, viajando con la película, empezaron a darse cuenta, y esto es muy bonito, porque pasa esto con muchas cosas, con los Karaó y con otros pueblos indígenas. Una apropiación de las herramientas y del lenguaje ajeno, el cine o la arquitectura o la escuela o la salud, ¿no? La salud, digamos, en nuestros términos, la salud institucional, la política institucional, hay una apropiación de todo esto, pero después la producción, por ejemplo, de cine para ellos es utilizar la herramienta pero mirando a un horizonte distinto del nuestro. Digamos, el cine puede servir para otras cosas. Y realmente para ellos las películas son también como un objeto casi material, físico, que puede ser un arco y flecha, que puede ser un contenedor de historias, pero puede ser un instrumento de resistencia también, principalmente con los blancos o con los no indígenas. Y ellos se darán cuenta muy de pronto de que la película podría ser utilizada en esta dimensión. Entonces, sí existe una experiencia de estar en la sala y de disfrutar, porque ellos cuando ven la película en una sala de cine, cuando suelen salir con nosotros, se sientan y se emocionan y lloran, y hay realmente un encuentro muy fuerte entre las imágenes y sus percepciones, pero hay también una noción de que, bueno, ahora esta película tiene que ser utilizada para buscar aliados en el mundo no indígena, porque necesitamos de aliados para las luchas que tenemos hoy. Entonces es muy interesante ver que también sus propuestas de cine y sus ideas siempre tienen que ver con esto, un poco utilizar el cine como un vehículo de seducción cultural, ¿no? De utilizar la belleza, no el bello por el bello, ¿no? Pero el bello como lenguaje, como potencia también, ¿no? El bello, digamos, activo, una belleza activa, una belleza que habla, que te incomoda y que te provoca, y no una belleza del siglo XVIII, que es la belleza pasiva que está colgada en la pared de un museo, ¿no? Entonces, un poco la idea de que la película sale de la pantalla y te toca y te contamina y te emociona y te provoca, ¿no? Sí, y solo para acrecentar, también con este hecho de pasar, de que sean procesos tan largos, ¿no? Y obviamente no estamos filmando todos los días de los 15 meses. Muy probablemente
filmamos, no sé, un mes de estos 15, ¿no? Si ponemos en tiempo así. Pero pasan muchas cosas y muchas de esas cosas también tienen que ver con los procesos que están pasando los protagonistas de la película. Entonces, por ejemplo, cuando Juno viene a nuestra casa en el pueblo a mostrar el mapa de la área y mostrar dónde estaban entrando los indígenas, ¿no? Y mostrarnos la imagen del dron que había hecho con un dron emprestado de otro pueblo para hacer una denuncia formal a la Policía Federal y a la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Claro que esto tiene que estar en la película y claro que vamos a buscar la forma de incorporar estas cosas también en la película, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay un... Él sabe de la potencia y él sabe que eso estando en la película lo va a permitir hablar de esto, hablar de estas invasiones, ¿no? Salir a buscar otras alianzas, o sea, es un poco lo que dijo João, pero dando un ejemplo muy práctico, ¿no? Está todo muy involucrado y eso también solamente es posible con el tiempo, estando el tiempo entendiendo, ¿no? De hecho es lo que decíais, ¿no? Antes, ¿no? Que en cada plano, en cada momento de la película hay un gesto de resistencia, ¿no? Hay un momento de resistencia, solo porque exista ese plano. Y a mí lo que me interesa preguntaros es por los planos en los que la resistencia es mucho más patente, ¿no? Y más explícita, como pienso ahora en La Flor de Buriti, ¿no? En la secuencia que hay en la manifestación contra Bolsonaro. Quería preguntaros por ese momento. Cuando la planteasteis la secuencia, cómo de alguna manera los Grajo también la recibieron y cómo la imaginaron, y si recordáis cómo la pensaron, ¿no? Si os dijeron alguna cosa con respecto a eso. A mí me gustaría decir algo y después pasar la pelota a René, porque fue muy loco, porque filmamos en Brasilia justo en el auge del bolsonarismo, donde las cosas estaban muy, muy violentas y se sentía la violencia en todos los lugares de Brasil, principalmente en esos rincones como Itacajá, donde estamos, donde hay un racismo y una violencia hacia los indígenas que están ahí a 30 kilómetros, ¿no? Y digamos, esta legitimación de la violencia por parte de un presidente tiene, digamos, esto es algo que está en la historia del cine también. Las palabras y las imágenes tienen consecuencias, digamos, no son solamente entretenimiento, ¿no? Y esto, cuando fuimos a Brasilia a filmar las manifestaciones, era imposible no filmar esto. La película de alguna manera tenía que seguir el impulso de los Craó, y es loco pensar también que desde el punto de vista práctico y económico es la película lo que permite hacer este viaje, por lo menos de los Craó. Entonces hay una producción de imagen que es también una producción de resistencia y las cosas están mezcladas, ¿no? Pero para nosotros filmar esta secuencia, como había dicho, fue muy difícil porque el primer plano que vemos de la secuencia es la llegada de miles de personas, de indígenas que están llegando de todos los lugares de Brasil, y vemos celulares, teléfonos, cámaras, otros equipos de documentales de la tele, toda la gente estaba filmando. Para mí me parece impresionante ver que hay una producción de imagen. Si entras en YouTube, seguramente nos encuentras ahí con nuestra cámara filmando también. Entonces pensar qué podemos hacer con esta imagen, que ya no es una imagen testigo de nada. Esta imagen es una imagen que se multiplicó. Entonces, ¿cuál es el lugar de esta imagen en nuestra película? ¿Qué tiene de único y qué tiene de importante también? Para mí la importancia es justamente entender que parte de este movimiento y lo que vemos en la tele es un grupo gigantesco de personas, pero si sigues cada una de esta persona, esto es la evidencia de que el movimiento indígena hoy es un punto de encuentro de 300 pueblos que son, y de las 202 centenas de lenguas que todavía se hablan en Brasil. Se hablan más lenguas en Brasil que en toda Europa, considerando todas las lenguas indígenas, y que cada una de estas personas trae una historia
desde su lugar, sea un indígena urbano o indígena en un contexto de aislamiento total. Entonces era un poco cómo integrar la vida de Ruinó y de Pat Pro, que son los protagonistas de la peli, o algunos de los protagonistas, como parte de esta macro luta, que es una luta que no es de hoy. Pero para nosotros, y ahí creo que es el momento de pasar la pelota a René, el momento más político de la película es la secuencia final de la película, que es el parto, ¿no? No sé si quieres contar, porque esta secuencia fue filmada por René y yo estaba afuera grabando sonido porque no me era permitido estar ahí participando en este hecho que es de las mujeres, ¿no? No quiero contar, René, un poco porque es muy lindo esto. Hay una conciencia muy clara de que la resistencia depende de que sean muchos, ¿no? Y cuando Ruinó y Pat Pro llegan principalmente Pat Pro, porque Ruinó ya había viajado un poco, ¿no? Es un chico que viaja bastante y tiene con esto de la protección del territorio. Él, bueno, va a Ecuador, va a juntarse con otros grupos de indígenas que trabajan la protección territorial. Pero Pat Pro nunca había ido más lejos que Palmas, que acá donde estoy ahora. Y ella cuando llega a São Paulo mira, ¿no? En plena Avenida Paulista y en los autos y todo el lío que es ahí y dice, wow, ustedes son muchos, ¿no? Y hay esta conciencia, ¿no? Si ustedes son muchos, nosotros somos muy poquitos y tenemos que ser más y más, porque si no, no llegamos, ¿no? Y entonces siempre teníamos la idea de que la película sí terminaría con este parto. El parto fue probablemente la cosa más impactante que presencié con los Krao en el 2012. Pude ver un parto de una vecina mía ahí en la aldea. Era una chica muy joven y me impactó mucho porque era un trabajo de muchas mujeres. Entonces, para que llegara este niño, a esta niña, era necesario que toda la familia estuviera involucrada, todas las mujeres de la familia estuvieran ahí, pero poniendo el cuerpo, no era solamente estar ahí mirando, o sea, ponían el cuerpo, sostenían la madre que tenía que hacer fuerza y no tenían, o sea, nada, eran mujeres, una madre y una panza. Entonces, para mí fue una cosa así que me quedó muy en la piel. Y entonces cuando decidimos, ¿no? Con João que la película tenía que terminar con este parto, teníamos de nuevo una vecina que estaba embarazada, era una chica joven también, y sabíamos que teníamos conversado con ella estaba de acuerdo que filmáramos, sabía que era muy difícil lograr filmar este parto aconteciendo ahí en el momento, pero teníamos alguna esperanza que pudiera suceder. En una madrugada nos despertamos gente corriendo en la puerta de casa y salimos y llegamos ahí en la casa de ella y el bebé ya había nacido. El parto es un misterio, uno nunca sabe, ¿no? Es impredecible y obviamente era imposible filmar este parto real. Pero entonces esta chica fue con su bebé al hospital del pueblo para chequear las señales y todas esas cosas que hace la salud no indígena. Y 2 días después ella vuelve y me dice, bueno, vamos a filmar, quiero filmar la escena. Y entonces ella tenía la emoción muy presente, ella guió la escena, o sea, ella me dijo, yo quiero estar así, yo estaba así, yo voy a hacer eso así. Estaba yo, Pat y estaba Angie también, que es una amiga que vino unos meses para la dirección de arte, ¿no? En las secuencias de época y todo eso. Y entonces ella un poco reencenó lo que había hecho 2 días antes con la misma emoción, con su madre, con su tía, con su abuela, con las mismas mujeres ahí presentes. Ella, por suerte, es de la misma familia de Ñontet, de Tedicoy, que está ahí también en la escena. Y ahí yo me acordaba mucho también de la emoción que yo había sentido
cuando vi esto en el 2012 y entonces ahí logramos filmar esta secuencia, ¿no? Que para mí es como... Fue muy fuerte, muy emocionante. Yo creo que habla mucho de esto, de la resistencia. Y después de encontrar esta canción también que suena, que fue una canción que encontramos después, o sea, mucho después, no conocíamos esta canción, ni yo ni João, y nos fue sugerida por Iñaki, que no quiso actuar en esta película, pero estaba presente, ¿no? Era nuestro mano derecha ahí para todo. Y cuando tradujimos la canción, ella habla justamente eso, ¿no? Para enfrentar el jaguar se necesitan dos, se necesitan un par. Tenemos que ser muchos, porque el jaguar es muy bravo y no nos vamos a zafar si no somos muchos, ¿no? Qué bello, claro. Claro, y cuando llega esta imagen, ¿no? Que es una imagen maravillosa, ¿no? Que de hecho es una de las imágenes que es más fuerte de la película. Y para terminar con esto quería preguntaros por el momento en que decís cuando la montáis la película, ¿no? Cuando hay una parte en el inicio y una parte en el final y cómo se decide eso, ¿no? ¿Cómo se llega a esa parte? Bueno, voy a empezar y después te tiro a vos, João, también. Pero nosotros estamos también muy interesados en los relatos míticos, porque yo creo un poco, y João yo creo que comparte, que el mito es como una llave, ¿no? Que nosotros tenemos que dar la vuelta para acercarnos a esta otra forma de ver. Se habla mucho que el tiempo indígena es un tiempo circular, ¿no? No es un tiempo lineal. Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué es un tiempo circular, no? Y entonces yo creo que el relato mítico nos tira unos puntos. Yo no, todavía estoy muy lejos, ¿no? Es un camino que empezamos a caminar ahora y yo creo que nos va a llevar a muchos lugares desconocidos todavía, pero cuando escuchamos de un mito, que una vieja creo nos cuenta un mito, este mito tiene tantas bifurcaciones, ¿no? Y los personajes aparecen y tiene una estructura que es mucho más cercana a un sueño que a una historia que conocemos. Nosotros tenemos una forma muy cuadrada, ¿no? De contar una historia. Y entonces yo creo que estamos interesados en percibir cómo esta forma tiene que afectar nuestro cine y tiene que afectar nuestro montaje y nuestra forma de contar las historias. Es un camino que recién estamos empezando y yo creo que empezar y terminar con esta secuencia, ¿no? Que es en otro tiempo, quizás, ¿no? En otro... nos da quizás una idea de esta circularidad, pero es solo un intento, por así decir, ¿no? Yo creo todavía tenemos que explorar más, escuchar más y profundizar un poco, ¿no? En esta otra forma de mirar el mundo y de entender el mundo. Y yo quisiera daros las gracias a los dos por vuestra generosidad. Muchísimas gracias, João. Muchísimas gracias, René, por vuestra presencia y por esta conversación. Muchas gracias, Miquel. Un placer. Gracias hablar con vos, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Despedimos ahora a João Salavisa y a René Nader, dos cineastas que abren caminos para encontrarse con la mirada de las personas que aman. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.